Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. Las semillas no mienten. Guardan en su piel la memoria de todas las manos que las sembraron antes que la tuya. Rosenda Castellanos llegó al Valle de Torrecilla un martes de marzo, con los zapatos de cuero marrón que había comprado en la ciudad y que ya le apretaban en el empeine derecho después de 3 horas de autobús. Llevaba una bolsa de tela cruda con asas de cuerda, y dentro iba lo que siempre lleva una mujer cuando vuelve al lugar donde fue feliz sin saberlo: un termo con café frío, un pañuelo bordado, y la certeza de que todo seguirá exactamente como lo dejó. El granero de los Castellanos estaba al fondo del camino de tierra, pasada la higuera torcida que su padre había plantado el año en que nació ella, pasada la acequia seca donde de niña cazaba ranas con una lata de conservas. El edificio era de piedra gris, con tejado de teja árabe, y tenía una ventana pequeña al norte por donde nunca entraba el sol, pero sí el olor a humedad y a tierra removida que Rosenda asociaba con los mejores meses de su vida. Cuando llegó a la puerta y extendió la mano hacia el pestillo de hierro que conocía desde los 8 años, la mano encontró otra cosa: una cerradura nueva, plateada, con marca grabada en el cilindro, de esas que se compran en ferretería de ciudad. Rosenda no gritó, no golpeó la madera. Se quedó con la mano sobre el metal frío un momento largo, mientras el viento del norte le movía el pelo gris hacia la cara, y miró la cerradura como se mira algo que no debería estar ahí, pero que, pensándolo bien, tampoco debería sorprender. 40 años de semillas guardadas en botes de loza detrás de esa puerta. 40 cosechas de judía blanca seleccionada grano a grano. Los mejores siempre separados en un cuenco de barro, mientras los demás iban al puchero. Su madre había empezado la colección antes que ella, en tiempos en que el Valle Alto de Torrecilla producía una judía que no crecía igual en ningún otro lado del mundo. Carnosa, de piel fina, con un sabor que se recordaba en enero, aunque la hubiera comido en agosto. Eso estaba detrás de esa cerradura nueva. O ya no estaba. 3 años había pasado Rosenda en la ciudad, en el piso de su hija mayor, desde que murió Jacinto. 3 años durmiendo en una habitación, con una ventana que daba a un patio de cemento, sin tierra, sin olor a romero, sin el sonido del agua bajando por la acequia cuando llovía en el monte. Sus hijos le habían dicho que era mejor así, que el campo para una mujer sola de 67 años era demasiado trabajo, demasiado frío, demasiado silencio. Rosenda los había escuchado con la misma atención con que una escucha el viento, sabiendo qué pasa, sabiendo que no dejan nada permanente. Le había dejado el granero a Aurelio, el marido de su sobrina Petra, un hombre con manos grandes y voz baja que a Rosenda nunca le había dado razones para desconfiar, pero que tampoco le había dado razones para confiar del todo. Le había dicho: cuida las semillas, que están en los botes de loza del estante norte, las etiquetadas con la letra de mi madre. Aurelio había asentido con esa forma suya de asentir que no comprometía nada. Ahora Aurelio llegaba por el camino con las botas embarradas y una expresión que Rosenda reconoció de inmediato: la de quien ya tiene preparada la explicación. Rosenda, no sabía que venías. Ya lo veo. Aurelio se detuvo a 2 metros. Metió las manos en los bolsillos del pantalón de pana. Tuve que cambiar la cerradura. Entró alguien el verano pasado, por la ventana norte. Rompieron 3 botes. ¿Cuáles botes? Una pausa pequeña, del tipo que no es silencio, sino cálculo. Los de las judías, los que tenías en el estante. Rosenda lo miró sin moverse.
El viento seguía empujándole el pelo hacia la cara y ella seguía sin apartárselo. Todos se perdieron Rosenda. Con el calor del verano y la humedad, los que no rompieron los ladrones se pudrieron. Lo siento. Había una palabra que Rosenda Castellanos no usaba nunca. Imposible. Su madre tampoco la usaba. Su abuela, según contaban, había cruzado una nevada de 3 días con 2 hijos pequeños para llegar al mercado de Salamanca con un saco de judías, porque habían prometido entregarlas y las promesas no esperaban al sol. En esa familia, imposible era una palabra de gente que no había terminado de pensar. Rosenda miró la cerradura nueva una vez más. Luego miró a Aurelio. «Está bien», dijo. «Solo eso». Giró sobre los talones y empezó a caminar de vuelta por el camino de tierra, con la bolsa de asas de cuerda al hombro y los zapatos de ciudad apretándole el empeine. Aurelio se quedó quieto, mirándola irse, con esa expresión que tiene la gente cuando esperaba más escándalo y no sabe qué hacer con el silencio. Rosenda no fue al ayuntamiento, no llamó a sus hijos, no se sentó a llorar en la cuneta. Fue a casa de Escolástica. Escolástica Fuentes tenía 74 años y vivía en la segunda casa, pasada la fuente, la de la puerta azul descolorida y la maceta de geranios rojos que llevaba 30 años en el mismo escalón. Había sido vecina de los Castellanos toda su vida y tenía esa memoria particular de las mujeres del campo que recuerdan no los grandes eventos, sino los pequeños préstamos. ¿Quién pidió sal un domingo? ¿Quién llegó a pedir un cazo de aceite? ¿Quién se fue con un puñado de semillas prometiendo devolverlas en primavera? Rosenda llamó a la puerta azul. Escolástica abrió en camisón y zapatillas, con la cara de quien acaba de levantarse de la siesta, aunque eran las 4 de la tarde. «Rosenda, Madre de Dios, ¿cuándo llegaste?» «Hace 1 hora. ¿Puedo pasar?» Dentro olía a caldo de verduras y a madera vieja. Escolástica puso la cafetera al fuego sin preguntar, y Rosenda se sentó en la silla de Enea junto a la ventana, donde la luz de la tarde entraba sesgada y doraba el polvo del aire. «Necesito que me recuerdes algo», dijo Rosenda. «Lo que sea. Hace años, cuando mi madre aún vivía, ¿quién en el pueblo pidió semillas prestadas? Judía blanca del estante de mi madre». Escolástica se quedó quieta con la mano en el mango de la cafetera. Esa quietud de quien ordena la memoria como se ordena un cajón revuelto. «Las Morales», dijo al final. «Cuando el hielo les perdió la cosecha, el año del 94. Tu madre les dio un bote entero». «¿Quién más?» «Los Herrero, del camino de la ermita. El viejo Herrero plantó unas judías tuyas, creo que el año 98. Le di yo la semilla, de parte tuya, que tú estabas en el parto de tu segunda». «¿Quién más?» Escolástica sirvió el café en 2 tazas de loza blanca con el borde azul. Se sentó frente a Rosenda. «Dionisio Vega, el del huerto junto al río. Y creo que también la familia Pardo, los de la casita nueva. La mujer, Encarni, me dijo una vez que tenía judías blancas que le había dado a alguien del pueblo. No recuerdo si fue directamente tuya. 4 familias». Rosenda tomó un sorbo de café. «Gracias, Escolástica. ¿Qué pasó con tu granero?» «Mañana te cuento». Esa noche, Rosenda durmió en la cama de la habitación pequeña de casa de Escolástica, debajo de un edredón de flores que olía a lavanda seca y a armario cerrado en verano. La habitación tenía una ventana que daba al huerto de atrás, y por ella entraba el olor a tierra mojada del riego de la tarde y el sonido de los sapos que vivían en la acequia del fondo. Rosenda tardó exactamente 4 minutos en dormirse. En la ciudad, llevaba 3 años sin poder dormirse en menos de 1 hora. Por la mañana temprano,
Antes de que Escolástica se levantara, Rosenda calentó el café que había sobrado de la noche. Se lo bebió de pie en la cocina, se puso los zapatos de cuero marrón con el empeine derecho apretado y salió al camino. Los Herrero vivían al final del camino de la ermita, en una casa blanca con huerto de olivos. Rosenda llegó cuando el señor Herrero podaba una rama baja del primer olivo, con unas tijeras de mango verde que necesitaban afilar. «Buenos días», dijo Rosenda desde la verja. El hombre se giró. Tenía 60 y tantos años, la piel curtida del campo, y una expresión de quien no espera visitas a las 8 de la mañana. «Rosenda Castellanos, ¿cuánto tiempo?» «Sí. Oiga, Herrero, ¿conserva usted aquellas judías blancas que le trajo Escolástica hace años, de parte mía?» El hombre dejó las tijeras sobre el muro de piedra. Se limpió las manos en el pantalón. «Pase usted». Dentro del cobertizo, en un estante de madera contra la pared norte, había 4 botes de cristal con tapas de goma verde. En 2 de ellos, pegada con cola seca que se levantaba por las esquinas, había una etiqueta escrita a mano con una caligrafía que Rosenda conocía mejor que la suya propia. La letra redonda y apretada de su madre, con la V de judía escrita como una B con un palo largo. Rosenda se acercó, extendió un dedo y tocó la etiqueta del primer bote con la yema, muy despacio. «Estas son las mías», dijo en voz baja, no llorando, solo comprobando. «Siempre lo supe», dijo Herrero. «Por eso las guardé como si fueran propias. ¿Las quiere de vuelta? ¿Le quedan semillas para su propio huerto?» «Tengo suficientes. Me las puede llevar todas». Rosenda tomó los 2 botes con etiqueta de su madre. Los otros 2 se los dejó a Herrero. Hay algo en estas historias que siempre me detiene, amigos. En los archivos del pueblo, en los cuadernos de Escolástica, en las conversaciones que tuve con los vecinos del valle, siempre hay un detalle pequeño que lo dice todo. En este caso, era una letra en una etiqueta. La letra de una madre muerta, pegada en un bote de vidrio en el cobertizo de un hombre que no era de la familia, conservada con más cuidado que muchas herencias escritas en papel. Los Morales vivían en la casa del Camino del Molino, con la tapia encalada y el limonero en el patio. La señora Moral, que se llamaba Purificación, aunque todos la llamaban Puri, abrió la puerta con delantal de cocina y cara de quien está en medio de un guiso. «Rosenda, madre mía, qué alegría. Pase, pase». En casa de los Morales no había botes de cristal, sino un bote de loza azul con tapa de corcho, exactamente del tipo que usaba la madre de Rosenda. Puri lo sacó de la alacena con la misma delicadeza con que se saca una pieza de vajilla de boda. «Lo he guardado todos estos años», dijo. «Cada primavera saco un puñado para plantar y el resto lo guardo. Mire qué gordas se han puesto». Rosenda levantó la tapa y miró las judías. Blancas, lisas, con esa forma ligeramente arriñonada que distinguía la variedad del valle de cualquier otra semilla de judía que se pudiera comprar en una cooperativa. Las tomó en la mano. Pesaban exactamente como debían pesar. «¿Le quedan para plantar?», preguntó Rosenda. «Sobradas», dijo Puri. «Llévese lo que necesite». Rosenda se llevó la mitad del bote. Puri la acompañó hasta la puerta y le apretó el brazo antes de que se fuera. «No sé qué pasó con su granero», dijo Puri en voz baja, «pero me alegra que haya vuelto». Dionisio Vega era el que más lejos vivía, pasado el río, en un huerto que en verano producía pimientos y tomates y en invierno quedaba en barbecho bajo el barro del agua que bajaba de la sierra. Era un hombre pequeño y callado que tenía la costumbre de hablar mirando a los lados, como si siempre hubiera alguien más en la conversación. «Sabía que vendría usted algún día»,
dijo cuando Rosenda apareció en el borde del huerto. ¿Lo sabía? Cuando me enteré de lo del granero, lo pensé, que usted vendría. Rosenda cruzó la acequia por la tabla de madera que hacía de puente. ¿Cómo se enteró? Dionisio se encogió de hombros. El sobrino de su cuñada habló en el bar. Dijo que las semillas de los castellanos se habían perdido. Hizo una pausa. Nadie le creyó del todo, la verdad. Las semillas de Dionisio estaban en una lata de hojalata pintada de rojo que había sido de galletas y que ahora guardaba, envuelta en papel de periódico, la colección que había ido seleccionando durante 15 años a partir del puñado que le había dado la madre de Rosenda en el mercado de un martes. Dionisio la sacó del estante de la entrada sin que Rosenda tuviera que pedirlo. «Tómelas todas», dijo. «Yo tengo las del año pasado reservadas». Rosenda metió la lata en la bolsa de asas de cuerda. La cuarta familia, los Pardo, fue la única visita que no terminó con semillas en la bolsa. Encarni Pardo abrió la puerta y frunció el ceño con esa expresión de quien tiene mala conciencia y la disimula con agresividad. «Las judías que yo tengo son mías», dijo desde el umbral. «Me las regalaron y no tengo por qué dar explicaciones». «No le pido explicaciones», dijo Rosenda. «Pues entonces no hay nada que hablar». La puerta se cerró. Rosenda se quedó un momento en el escalón, mirando la puerta cerrada con la misma atención tranquila con que había mirado la cerradura del granero. Luego asintió ligeramente, para nadie en particular, y se fue. Con 3 de las 4 familias había sido suficiente. Rosenda hizo el recuento esa tarde en la mesa de la cocina de Escolástica, mientras la luz bajaba sobre los tejados del pueblo, y en la calle alguien llevaba una cabra por el cabestro. 2 botes de herrero, más la mitad del bote de Puri, más la lata de Dionisio. Había suficiente para plantar 3 surcos del huerto alto, el que tenía el microclima bueno, el que miraba al sur, con la sierra detrás, protegiendo del norte. El huerto alto era de los castellanos, era de Rosenda, porque el granero era de los castellanos también, aunque Aurelio hubiera puesto una cerradura nueva. Escolástica puso las manos sobre la mesa y miró a Rosenda con esa directividad de las mujeres mayores que ya no tienen tiempo para rodeos. ¿Y ahora qué? Ahora planto. ¿En el huerto alto? Sí. Aurelio va a decir algo. ¿Qué diga? El huerto alto llevaba 3 años sin mano. Cuando Rosenda subió por primera vez al día siguiente, con las semillas en la bolsa y las manos todavía sin guantes, porque los guantes se los había olvidado en el piso de la ciudad, encontró una maraña de hierba seca, cardos con la raíz profunda, y la tierra endurecida por la falta de agua y el pisoteo de las cabras que habían entrado por un hueco del muro. Un hombre menos terco habría dicho que era demasiado trabajo para una sola persona. Rosenda cogió la azada que había dejado apoyada contra el muro del fondo la última vez que trabajó el huerto, 3 años y medio antes, y empezó por el extremo sur, el que miraba al barranco. La tierra sonaba diferente al romperla después de tanto tiempo. Un golpe seco, como si se resistiera, luego otro, y otro. A la hora y media de trabajo, apareció Gerardo Palomino por el camino del monte, con una azada al hombro y un perro detrás que se llamaba 13, porque era el 13º que había tenido y ya no se le ocurrían nombres. Gerardo era viudo desde hacía 5 años. Guardaba ovejas en la sierra en verano y en invierno hacía trabajos de campo para quien los necesitara. Tenía manos del tamaño de palas de albañil y la costumbre de no hablar en exceso, lo cual a Rosenda le pareció, desde el primer momento, su mejor cualidad. Se paró en el borde del huerto y miró el trabajo que llevaba hecho Rosenda.
Buenos días, dijo. Buenos días. Silencio. 13. Olisqueó el borde del muro y se sentó. ¿Necesita ayuda?, preguntó Gerardo. Rosenda miró el huerto. Miró sus manos. Miró a Gerardo. Sí, dijo. Así de corto fue, sin más preámbulo. Gerardo puso la azada en el extremo norte y empezaron por los dos lados, avanzando hacia el centro, mientras el sol subía sobre la sierra y la tierra iba cediendo, surco a surco, con el olor fresco de la tierra removida que a Rosenda le recordaba más a casa que cualquier pared con cuadros. Déjenme decirles algo que a veces no se quiere decir en voz alta en estos pueblos. Lo que Aurelio hizo no fue un error, fue una decisión. Y la diferencia entre un error y una decisión es que el error se puede perdonar sin más, pero la decisión requiere que alguien la reconozca. Aurelio sabía lo que guardaba ese granero. Sabía el valor de aquellas semillas, no en dinero de mercado, sino en años de trabajo y conocimiento. Y decidió que se habían perdido. Hay una palabra para eso, y no es descuido. Pero la historia de Rosenda no es la historia de lo que Aurelio hizo. Es la historia de lo que Rosenda decidió hacer después. Piénsenlo un momento, porque es una pregunta real. Ustedes habrían denunciado. Habrían ido al ayuntamiento, a la Guardia Civil, a un abogado. O habrían hecho lo que hizo Rosenda: callar, buscar, recuperar por su propio camino. Me interesa saberlo. Dejen su respuesta en los comentarios. Los primeros días de trabajo en el Huerto Alto siguieron una rutina que tenía la solidez de las cosas que se hacen sin pensar. Rosenda llegaba con el termo de café y la bolsa con las semillas. Gerardo llegaba con 13 y la asada. Trabajaban en silencio hasta el mediodía, cuando Escolástica subía con una cesta de esparto que siempre traía algo de comer. Unas veces pan con aceite y ajo, otras veces tortilla fría del día anterior. Siempre una cebolla cortada en cuartos que ella consideraba indispensable para cualquier comida al aire libre. 13 se sentaba junto a la cesta, con la paciencia de quien sabe que si espera lo suficiente, siempre cae algo. Un mediodía de la segunda semana. Gerardo comió en silencio su pedazo de tortilla, luego miró el huerto y dijo sin aparente conexión con nada: mi mujer también guardaba semillas. Rosenda no dijo nada. Las de tomate, las de pimiento, las de una calabaza grande que le daba su madre. Las tiré cuando murió. Pausa. No debí tirarlas. Rosenda tomó un sorbo del termo. Las cosas que tiramos sin saber, dijo. No más que eso. Gerardo asintió y volvió a mirar el huerto. 13 aprovechó el momento de distracción para acercarse sigilosamente a la cesta y robar el último cuarto de cebolla, que masticó con cara de arrepentimiento inmediato. Lo que más me sorprende de esta historia, y he pensado mucho en ello, no es el robo ni la recuperación. Es la tranquilidad absoluta de Rosenda durante todo este proceso. Una mujer que ha perdido 40 años de trabajo guardados en un granero, y que no levanta la voz, no amenaza, no acude a nadie con autoridad. Simplemente sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Como si el mundo le debiera exactamente lo justo, ni más ni menos. Al cabo de 10 días, cuando ya llevaban un tercio del huerto preparado, Gerardo se detuvo en el extremo oeste y pisó la tierra con la bota. Aquí hay sombra, dijo. Rosenda miró hacia arriba. El roble grande del camino había crecido en los 3 años de abandono y ahora echaba sombra sobre el extremo oeste del huerto en las horas de más calor. Si planta aquí, las judías no van a madurar igual, dijo Gerardo. Lo sé. Entonces, Rosenda evaluó el espacio. Las judías del valle necesitaban luz directa desde el sur. El microclima del Huerto Alto era perfecto
excepto por ese roble que nadie había podado. ¿Usted sabe podar robles? He podado toda clase de árboles. ¿Cuándo puede? Mañana. La poda del roble les llevó medio día y le costó a Gerardo una pequeña cortada en la palma de la mano izquierda, que Rosenda le limpió con agua del termo y le vendó con un trozo de la falda vieja que llevaba en la bolsa para estas eventualidades, sin preguntar si le dolía. Cuando Gerardo miró el vendaje improvisado, luego miró a Rosenda. «Gracias. No ha sido nada», pero no retiró la mano de inmediato. Y Rosenda tampoco la soltó de inmediato. Y hubo un momento de 3 o 4 segundos en que ninguno de los dos hizo nada. Y Tres se los miró a los dos con cara de no entender absolutamente nada de lo que estaba pasando entre los humanos. La primera semana de abril, Rosenda plantó. Lo hizo sola, de rodillas en la tierra, con los botes y la lata abiertos a su lado, y los granos pasando entre sus dedos uno a uno, cada uno depositado en su hoyo con la profundidad exacta que había aprendido de su madre. 2 nudos de dedo, no 3, y tapado con tierra suelta, no apisonada. Tardó todo el día. Gerardo pasó a media tarde, vio lo que estaba haciendo y se sentó en el muro a ver sin ofrecer ayuda, porque entendió que eso era algo que Rosenda necesitaba hacer sin que nadie le pusiera las manos encima. Cuando terminó, Rosenda se levantó, se sacudió la tierra de la falda, miró los surcos. «Ya están», dijo. «Ya están», confirmó Gerardo. Esa noche llovió. Una lluvia fina y constante que llegó del oeste antes de la medianoche y duró hasta el amanecer, exactamente el riego que los surcos necesitaban para empezar. Rosenda lo oyó desde la habitación de Escolástica, tumbada en la oscuridad, y pensó en los granos bajo la tierra bebiendo esa primera lluvia. Aurelio se enteró de que Rosenda estaba trabajando el huerto alto a los 4 días de la siembra. Se lo dijo el tendero, que se lo había dicho la señora del tendero, que se lo había dicho Purimoral, que no había podido evitar comentarlo en la cola del pan. Aurelio apareció en el huerto alto un martes a las 11 de la mañana. Rosenda estaba revisando los surcos cuando oyó los pasos por el camino. Levantó la vista. Gerardo estaba al otro extremo del huerto, ocupándose de un muro que se había caído, y Trece estaba dormido junto al muro caliente del sol. Aurelio se paró en el borde. «Rosenda, ¿qué estás haciendo aquí?» «Lo que estoy haciendo es evidente, Aurelio. Este terreno, hay que hablar de los derechos de uso, de la herencia de Jacinto, de... El huerto alto es de los castellanos desde antes de que Jacinto naciera. Mi nombre está en el catastro. Pero las gestiones de la herencia no están terminadas. Están suficientemente terminadas como para que yo pueda trabajar lo mío». Aurelio miró los surcos, miró a Gerardo, que había dejado de trabajar el muro, y miraba la conversación desde lejos sin acercarse. «¿Las semillas que usaste? ¿De dónde las sacaste?» Silencio. «Pregunto, porque si las sacaste del granero sin permiso...» «No entré en el granero», dijo Rosenda. «Las semillas me las devolvieron quienes las tenían guardadas». Una pausa. Aurelio procesó esto. «¿Quién te las devolvió?» «La gente del pueblo». Hay un momento en las historias de los pueblos pequeños en que el que creía haber ganado se da cuenta de que no calculó bien. Aurelio había pensado que las semillas eran irreemplazables solo en el granero. No había pensado en el valle entero como memoria. No había pensado que 40 años de préstamos y generosidades tenían raíces en 4 casas distintas. Ese error de cálculo lo dice todo sobre cómo pensaba Aurelio sobre el conocimiento, como si fuera una caja que se puede cerrar con llave. Aurelio cambió de postura. Metió las manos en los bolsillos
con un gesto que intentaba parecer casual. «Mira, Rosenda, no hace falta que esto se complique. Si necesitas dinero para irte, para volver a la ciudad con los hijos, yo podría... No necesito tu dinero, Aurelio. El campo para una sola persona. Estoy trabajando con ayuda». Una mirada a Gerardo. Otra vez a Rosenda. «Bien», dijo Aurelio al final. «Haz lo que quieras». Se fue por el camino, con los hombros un poco más caídos que a la llegada. 13 se despertó justo cuando Aurelio pasaba junto a él. Le olfateó la bota y emitió un sonido que no era exactamente un gruñido, pero tampoco era aprobación. Gerardo se acercó al centro del huerto. «¿Todo bien?» «Todo bien», dijo Rosenda. «Hay algo de esa escena que no puedo quitarme de la cabeza». Rosenda de pie en la tierra de su huerto, con las manos que huelen a surcos recién trabajados, y Aurelio ofreciéndole dinero para que se vaya. Como si el problema fuera que ella estaba ahí. Como si el problema no fuera lo que él había hecho. Ese detalle me quedó, amigos. La forma en que el que roba quiere que el robado simplemente desaparezca para no tener que seguir mirándolo. Las semillas brotaron a los 16 días de la siembra. Rosenda estaba en el huerto cuando vio los primeros brotes. Una línea fina de verde pálido a ras de tierra, tan delgada que si no hubieras sabido que estaba ahí, podrías pisarla sin verla. Se arrodilló en el surco y acercó la cara hasta que la nariz quedó a 2 dedos de la tierra, y olió el olor verde y fresco de la primera vida después del invierno. «Ahí están», dijo para nadie. Gerardo, que estaba apoyado en el muro tomando agua, miró. «¿Brotaron?» «Brotaron». Una sonrisa en la cara de Gerardo, que era breve, pero completa. 13 se acercó a inspeccionar el brote con el morro. Lo olfateó con el respeto de quien reconoce algo importante, y se apartó. Junio llegó seco y caliente, con el viento del sur que en el valle de Torrecilla siempre trae el olor de la tierra de otros pagos. Las judías habían crecido hasta la altura de la rodilla, con las flores blancas abriéndose en los tallos y las vainas incipientes asomando entre las hojas como pequeñas promesas verdes. El pueblo empezó a subir al huerto alto. Primero fue Escolástica, que subió con el pretexto de traer el almuerzo y se quedó 2 horas mirando las plantas con las manos en las caderas y la expresión de quien comprueba algo que ya sabía. Luego vinieron los Herrero, que querían ver cómo crecían las suyas, comparadas con las del huerto alto. Luego, Puri Moral, que trajo a su nieta de 5 años y tuvo que sujetarla para que no arrancara las vainas todavía verdes. Luego, Dionisio Vega, que vino solo al atardecer y se quedó un rato en silencio mirando los surcos. «Las mismas», dijo. «Exactamente las mismas que tenía su madre». Rosenda asintió. El tendero del pueblo, que se llamaba Florentino y era un hombre práctico con sentido del negocio, subió una tarde y le preguntó directamente si pensaba vender en el mercado de agosto. «Sí», dijo Rosenda. «¿A qué precio?» Rosenda pensó. Nombró una cifra que era justa, pero no barata, la cifra de alguien que sabe exactamente lo que vale lo que vende. Florentino asintió. «Tengo ya 3 clientes que me preguntan por judías del Valle de Verdad», dijo. «De las otras, de cooperativa. Se lo digo por si acaso». «Por si acaso, ya lo tengo en cuenta». El 18 de agosto, Rosenda Castellanos fue la primera del Valle en presentarse en el mercado con judías del microclima alto de Torrecilla. Las llevó en sacos de lona de 5 kilos, con una etiqueta escrita a mano en papel grueso donde ponía el nombre de la variedad, el año de cosecha y el nombre del huerto. Huerto Alto, Valle de Torrecilla, Castellanos. Vendió todo en 2 horas.
La primera persona que llegó al puesto esa mañana fue Florentino. La segunda fue Puri Moral, que compró 2 kilos para guardarlos como semilla. La tercera fue una mujer que Rosenda no conocía, de un pueblo del Valle de Abajo, que había oído hablar de las judías del microclima alto y quería saber si podría comprar semilla para plantar. Rosenda le dijo que volviera en septiembre, cuando separara la reserva de semillas para el año siguiente. La mujer del Valle de Abajo dijo que volvería. La cuarta persona en llegar al puesto de Rosenda fue Aurelio. Se paró delante del saco de lona con las manos en los bolsillos y miró la etiqueta. Leyó el nombre. Castellanos. No dijo nada. Rosenda lo miró. Esperó. Aurelio dio media vuelta y se fue por entre los puestos del mercado hasta que la gente lo fue tapando y dejó de verse. El invierno pasó despacio, como pasan los inviernos en los valles altos cuando uno tiene trabajo que hacer y no tiene prisa de que acabe. Rosenda reparó el tejado del granero con la ayuda de Gerardo y con dinero del mercado de agosto. Y cuando terminaron, la tarde que terminaron, Rosenda puso la llave nueva en la cerradura nueva que ella misma había comprado en la ferretería y abrió la puerta. El olor que salió era el olor de siempre. Tierra seca, madera, un rastro de lavanda de los sacos que su madre había puesto contra las polillas hace décadas. En el estante norte, donde habían estado los botes de loza durante 40 años, Rosenda puso los botes que había recuperado: el de cristal de Herrero, el de loza azul de Puri, la lata de hojalata de Dionisio. En el primero de loza azul puso también los granos que había guardado de la cosecha de agosto, los mejores, los más gordos, los más lisos. Los seleccionó uno a uno, como había visto hacer a su madre, con la misma paciencia de quien sabe que ese trabajo no es para este año, sino para el que viene y para el que viene después. Escribió una etiqueta, la misma letra redonda de siempre, la letra que le había enseñado su madre, que su madre había aprendido de la suya. La pegó en el bote. Gerardo esperaba fuera, sentado en el muro, con Trece durmiendo entre sus piernas. La luz de la tarde era larga y dorada sobre los tejados del pueblo y olía a heno cortado y a leña encendida en alguna chimenea. Rosenda cerró el granero con su propia llave. La guardó en el bolsillo de la falda, donde pesaba exactamente lo que tiene que pesar una llave que es tuya. ¿Todo bien?, preguntó Gerardo. Todo bien. Se sentó en el muro a su lado. Trece abrió un ojo, los miró a los dos y volvió a cerrar el ojo. Antes del final, quiero preguntarles algo que llevo pensando desde que supe esta historia. ¿Ustedes alguna vez guardaron algo de alguien? ¿Una semilla? ¿Una receta? ¿Un secreto de familia? ¿Sin saber que algún día eso iba a importar de verdad? Cuéntenme en los comentarios. Leo cada uno.